Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Vamos a comenzar este retiro con esta reflexión sobre la fragilidad de la fe en una selva de cemento. Eh, una selva de concreto también le dicen acá. Eh, Vamos a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra nos guíe. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan en el capítulo primero, desde el versículo primero. Y dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra de Dios. Pues nosotros conocemos con claridad lo que es vivir en una selva de cemento. La mayoría de nosotros somos miembros de una civilización que pertenece a este cemento. Hemos crecido en este cemento. Yo nací en un pueblo pequeño en las montañas de los Andes, pero muy joven me fui a la ciudad, a la capital, a Bogotá, y desde entonces continué viviendo dentro de esta civilización de cemento. Eh, es muy poca la gente que ha logrado vivir alejada de eso, porque ese es el mundo que nos tocó. Pero el cemento del que hablo yo no necesariamente es el cemento físico que conocemos, sino que estoy hablando de la dureza de esta civilización. Un mundo que crea islas dentro de las multitudes. Es un mundo solitario, acompañado, lo cual es una contradicción. Pero esa es la contradicción que se vive en esta civilización. Es el hombre y el perro, ya no es el hombre y el niño, ¿no? Y el hombre y el gato, pero no el hombre y su hijo o sus hijos. Y así cada vez nos convertimos más en eso. Y de ahí vienen todos estos fenómenos que vivimos hoy, de estas ideologías de muerte, donde se le hace culto a la muerte. Oímos de los criminales mexicanos que se inventan un culto a la muerte, que eso tiene origen azteca, pero se convierte en satanismo. Y no es un accidente, esto no es simplemente parte de una superstición mexicana, esto es simplemente un instinto humano que lleva al hombre a caer en sus raíces de pecado, que vienen del pecado original, que es el culto a la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza.
tenemos una inclinación natural hacia eso, que es la inclinación de Caín. Conocemos desde el principio del destierro las manifestaciones de la caída, que son el pecado de Caín. Y también conocemos que desde el principio del destierro Dios se manifiesta acompañando al hombre a pesar de su pecado, porque él tiene un diálogo con Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y nos damos cuenta que Dios no abandonó al hombre cuando lo arrojó del paraíso, continuó dialogando con él y además apreció la ofrenda de Abel y lo considera justo por su ofrenda, y además permite que sea asesinado por su hermano, pero obviamente que ese Abel ya había sido separado por Dios para su gloria, porque lo considera un hijo que hizo todo bien. Y vemos este misterio tan grande del malo matando al bueno desde el principio, lo que parece ser una injusticia. Pero de ahí se desprende toda esta civilización de la muerte, porque vemos primero el pecado de Adán y Eva, que entra la muerte al mundo por culpa de ellos. Como dice San Pablo, por un hombre entró la muerte a nosotros, y por un hombre que es el Adán de la tierra, y por otro hombre que es el Adán del cielo entró la vida a todos. En esto confirmamos el principio de lo que es muerte y resurrección, y encontramos la razón por la cual existe la encarnación de Jesucristo, que es la necesidad de que ese diálogo que comienza Dios con Caín continúe hasta la resurrección del Señor, donde Él ya abre las puertas del paraíso que están cerradas desde el destierro. Y vemos cómo vamos caminando con esa muerte desde el destierro que entra por Adán y Eva. Nos encontramos con Caín ya viviendo el ministerio de la muerte, ejecutándola él mismo con sus manos, porque ya está en nosotros la muerte. Y la muerte es una sentencia que recibimos en el destierro, en el momento de ser desterrados, porque en el Génesis podemos leer con cuidado las instrucciones que Dios les da a nuestros primeros padres y la advertencia que les da de no comer de esa fruta, porque si la comen morirán. Y entra la desobediencia, y la desobediencia es muerte. Y es algo importante que debemos comprender de lo que Dios nos enseña en Jesucristo: la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque la desobediencia trajo la muerte. Muy sencillo. La desobediencia mató a Abel. Y la muerte continúa siendo un culto desde el principio del destierro. Es un culto. Y el hombre siempre está haciendo sacrificios de sangre. A partir de entonces, esa sangre de Abel que queda enterrada en la tierra se convierte en un sacrificio humano que continúa a través de los siglos. Hoy todavía encontramos testimonios de este sacrificio de sangre a pesar de la encarnación de Jesucristo. Tenemos los cultos satánicos, la masonería, todo esto que utilizan sangre humana para sus sacrificios satánicos, porque el demonio pide sangre. De ahí viene el aborto, que es uno de los crímenes más comunes y más masivos, de sangre ofrecida a Satanás. Ustedes saben que resurge en Latinoamérica, tienen como culto la sangre de niños, y también tienen como culto la destrucción de la familia por medio del homosexualismo y el lesbianismo, que es una burla a Dios directamente. Todo esto viene desde el principio por un culto a la muerte. Si ustedes miran bien todas estas ideologías, se dan cuenta que es un culto a la muerte, que viene desde el principio del destierro, solo que va cambiando de rostro. El demonio es
muy astuto y además es muy creativo. Y él se transforma a través de los años, va cambiando. La iglesia tiene, por ejemplo, tratados de demonología, pero esos tratados de demonología tienen que constantemente estar cambiando, porque el demonio se reinventa todo el tiempo. Y lo que estaba haciendo contra las almas hace 100 años no tiene nada que ver con lo que hace hoy. Porque hoy nos engaña con cosas muy diferentes. Hace 100 años no engañaba a las almas con un celular, hoy sí. Hace 100 años no engañaba a las almas con un computador, ni con la velocidad, ni con la moda, porque la moda tenía otros niveles, no eran los niveles de la moda de hoy o de la literatura, el mismo arte, todo ha cambiado y se va moviendo por el bien y el mal, porque no estamos demonizando nada en particular, estamos desenmascarando el mal que siempre está abrazado al bien, siempre es la cizaña. Y esta civilización de la muerte, como la llama San Juan Pablo II muy apropiadamente, es precisamente esa selva de cemento a la que yo me refiero, en la cual hay un desafío a la fragilidad de nuestra fe. Esa selva de cemento es la que produce los fenómenos que hay en la iglesia hoy. Ustedes aquí en Chile están viviendo este fenómeno de lo que es la influencia de Satanás dentro de lo más sagrado de la iglesia, en el clero, la vida religiosa, cómo él se ha penetrado en la iglesia, como decía el Papa Pablo VI, que veía el humo del infierno entrar por debajo de las puertas de la iglesia. Y se refería a eso, era muy profético, porque no necesariamente en ese momento él tenía toda la evidencia de la corrupción que había en el clero, con el homosexualismo especialmente, y el lesbianismo, y también con ese materialismo del clero, la doble vida de los sacerdotes con mujeres e hijos y todo esto, este desorden moral, el desorden de una desobediencia total a Dios y a las tradiciones sagradas de la iglesia, incluso a la sana doctrina, porque casi todo este clero que anda así de mal está predicando un nuevo evangelio. Lo más común es que cuando el clero está caído en homosexualismo y los religiosos en lesbianismo, religiosas, y también están enamorados del dinero o viven una doble vida con mujeres e hijos. Generalmente esos son los que empiezan a predicar un Dios misericordioso y sacan la justicia de Dios a un lado y cambian el evangelio y nos traen un nuevo evangelio. Y generalmente esos son los que propagan todas estas teologías liberales, perversas. De ahí sale la teología de la liberación, con la excusa de que están hablando de los pobres. Ustedes saben que aquel que habló de los pobres en el evangelio, ¿quién era? Judas Iscariote. Cuando María Magdalena en Betania rompe ese frasco de nardo y unge al Señor con ese aceite tan costoso, con esos perfumes, el que protesta es Judas y dice, eso debía ser para los pobres. Ahí está la teología de la liberación. Esos pobres de que habla Judas son los pobres que hablan estos marxistas católicos, que son es una absoluta contradicción en nuestra fe. Nada que ver. Este es el Judas que se roba la bolsa del dinero y que le interesa es el poder. De ahí sale un clericalismo corrupto, que es el que produce todos estos fenómenos en la iglesia. Mire todo lo que han cubierto, los crímenes que han cubierto la jerarquía corrupta del clero y las consecuencias que nos traen a nosotros. La mayoría de estos sacerdotes que han caído ya habían sido denunciados por los parroquianos, por toda la gente que los conocía y nadie puso cuidado, porque estaban en un trono, en un pedestal clerical de donde nadie los podía tocar y todo lo cubrían. Y hoy están cayendo uno por uno. Unos por encubridores, otros por depravados. Pero esto es
precisamente algo que debemos considerar como una realidad de la batalla espiritual. Más adelante les voy a hablar de esa batalla espiritual en particular, pero en este caso, sobre esta reflexión en la selva de cemento en que vivimos en esta civilización y la fragilidad de nuestra fe, encontramos que este es el momento de la batalla espiritual en la cual el tibio y el mediocre no resistirá. En una oportunidad, recién que yo comencé mi apostolado, yo no sabía cómo manejar todo lo de las sectas y los protestantes, porque pues me preocupaba, me los encontraba en todas partes, en el África, más que todo en los países del tercer mundo donde más agresivos son, porque en el primer mundo también están, pero tienen más cuidado. Aquí en Latinoamérica, en África, en el Lejano Oriente son muy agresivos y directamente se desenmascaran contra la Iglesia Católica. No tienen ningún inconveniente en hacerlo muy cínicamente. Y yo no sabía cómo enfrentarme a eso, porque tenía que denunciarlo también, tenía que exhortar a los católicos a cuidarse de ellos y no caer en un falso ecumenismo, como muchos caen. Hay muchos movimientos en la iglesia que son ecuménicos, pero lo que son es protestantizados, porque el protestante viene a nosotros con el ánimo de sacarnos de la iglesia, y los ingenuos católicos van a ellos con el ánimo de apreciarlos y unirse a ellos y orar con ellos y estar con ellos cantando aleluyas. Ellos no traen esa intención. Entonces, si uno se vuelve tan ingenuo, se vuelve tonto, y perdonen la palabra, y ahí es cuando se pierden cantidades de católicos. Yo conozco muchos de esos grupos ecuménicos que lo que han hecho es perder soldados de la iglesia hacia las sectas. En eso han terminado. En eso no creo yo. Yo no creo en ese tipo de ecumenismo. Yo he estado en muchos foros ecuménicos en los cuales he estado sentado en discusiones de nuestra fe con los cristianos de las sectas, cristianos separados. Y está bien, porque es un foro y tiene mediadores y se discuten puntos especiales. Pero irme a tomarme las manos con ellos para cantar aleluyas, no. Hay una mujer muy importante en Escocia, una reina que murió durante la Reforma porque ella protegía a los sacerdotes católicos. Y cuando la iban a matar, le iban a poner un peso enorme para triturarla. Y ya la llevaban a matarla y se le acercó un pastor de esos anglicanos de la iglesia de Inglaterra a decirle, ¿quieres que oremos? Y ella le dice, jamás le diré amén a tus oraciones. Y se fue hacia la muerte. Y esto fue una enseñanza muy grande y yo la escuché muy claro. Nunca le diré amén a tus oraciones, porque no es posible que hagamos eso estando conscientes de que estamos orando con un hereje, alguien que no cree en la virginidad de María, no cree en la existencia del purgatorio, no cree en la verdadera presencia del Señor en la Eucaristía, no cree en el sacramento de la confesión instituido por el mismo Jesús cuando resucitó. Estamos hablando de cosas muy graves. ¿Cómo me voy a tomar de la mano de ellos a orar con ellos? Es muy diferente si hay un foro ecuménico como los que le toca hacer al Papa, lo que les toca hacer a los que estudian todas estas ramas de la iglesia, donde está la apologética y donde hay necesidad de un diálogo. Eso sucede en los concilios también de la iglesia. Pero en realidad lo otro, esa comunión de oración con ellos y alabanza, eso es para ingenuos, incautos y gente ignorante. O gente maliciosa que quieren aprender. Muchos grupos en la iglesia aprenden de ellos tácticas de cómo hacer dinero, incluso los imitan cómo predican. A veces yo he escuchado predicadores católicos que parecen evangélicos por la forma en que predican, les copian la forma de predicar.
Y además el manejo de la Biblia, piden dinero con la Biblia, igual que los evangélicos. O sea, no hay un pecado más grande que ese, que la iglesia lo llama un pecado de simonía. Ustedes saben que el mago Simón es el que le ofrece dinero a Pedro para él recibir el poder que ellos tenían cuando la gente recibía el Espíritu Santo y caía y empezaba a hablar en lenguas y todo. Él quería ese poder y les ofreció dinero. Y saben lo que Pedro le dijo, ¿no? Él quedó todo asustado, dice, oren por mí para que no me pasen esas cosas. Y de ahí sale lo que la iglesia llama un pecado de simonía. Yo no puedo abrir la palabra de Dios y decir, necesito que me den dinero para la misión. Ustedes saben que yo como, yo también tengo que comprar ropita como ustedes. Yo también tengo que pagar mi transporte. Y mire, aquí en Mateo 17 tal dice, el que no colabora con los apóstoles, así, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Estoy utilizando la palabra de Dios para sacarle dinero a la gente. Eso no se puede hacer, eso viene de los evangélicos, viene de las sectas, de los pentecostales, sobre todo los americanos, porque usted no ve eso en el protestante europeo, pero sí lo ven las sectas americanas. Y ellos fueron los que propagaron todo eso por Latinoamérica, por África. Es un pecado de simonía. Pero esto es un escándalo de muchos católicos. Cuando yo hablo así, casi que me tiran piedra porque les daño el negocio. Yo nunca cobro a nadie nada por lo que hago, pero nunca me falta a mí nada, porque el Señor siempre se encarga de mí. Si yo estoy en un apostolado de Dios, ¿por qué me voy a preocupar de sacudirle los bolsillos a los que le hablo? ¿No? Si es que es de Dios, entonces ¿por qué tengo que volverme un pordiosero para recoger dinero? Pues si es de Dios, el Señor se encarga de tocarle los corazones a la gente y la gente se encargará de ayudarme, porque Dios les toca el corazón, pero no que se los toque yo con mi astucia. De ahí viene todo este evangelio nuevo que se va mezclando dentro de la iglesia, que viene del mismo ministerio de la muerte. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo digo así? Porque el culto al dinero es el culto a la muerte. La prueba está que la palabra dice, no puedes adorar dos dioses, a Dios y al dinero. Tienes que escoger cuál de los dos vas a adorar. Uno tiene, el dinero no es malo, pero es simplemente un instrumento. El problema es que el dinero se convierte en un dios. Para mí fue un dios hasta que el Señor me llamó. Y yo viví esclavo del dinero y sé que es un dios para el mundo. Es un dios, es un culto y es un culto a la muerte. Porque cuando el hombre entra en un culto de ese nivel, el hombre pierde su relación con el Espíritu. Y cuando uno pierde la relación con el Espíritu Santo, ¿qué gana? La muerte. Porque si sale el Espíritu de la vida de uno, queda tan solo en la muerte, que es la que llevamos marcada en nuestros huesos. La muerte. De la única forma que podemos llevar la vida es si llevamos a Jesucristo vivo, y la única forma de llevar a Jesucristo vivo es si nosotros caminamos con la verdad, que fue con la que caminó Abel, no con la que caminó Caín. Si caminamos con la verdad, que es el amor, que es ese Hijo de Dios que es grato, que depende solo de Dios, que no está anclado en las criaturas ni en la vida temporal, sino que tiene una visión eterna de la vida. Ese es el sentido de tener a Dios en el corazón. Tener a Dios en el corazón es trascender la vida temporal y caminar como una persona que cree en su resurrección. Estamos en la Pascua, de acuerdo a nuestra liturgia. Y la Pascua no es simplemente una tradición, ni simplemente son pasos de nuestra religión. Todo eso es parte de esto, pero no es todo. La Pascua realmente es el encuentro con el misterio de la resurrección de nuestra muerte. Yo siempre traigo esta imagen cuando hablo de esto, y es la Pietà, la Virgen con Jesús muerto en sus manos, en sus brazos, que se lo bajan de la cruz, y lo tiene muerto.
ahí en el Gólgota, a los pies de la cruz. Está muerto en manos de la Virgen. Pero el dolor más grande de María como madre no era la muerte de su hijo, porque su hijo iba a resucitar y ella sabía. No tenía un solo hueso roto, estaba enterito y ella sabía que ese hijo resucitaría. Obviamente que ella vivió la misma tristeza que vivió Jesús con Lázaro, que iba a resucitarlo y lloró. Entonces, ¿uno cómo entiende eso? Si Él es Dios, va a resucitar a Lázaro, ¿por qué llora? Pues Él llora porque Él es perfectamente humano, así como es perfectamente Dios. Y la Virgen era perfectamente humana, pero conocía la realidad de Dios en su Hijo y sabía de su resurrección, pero sentía su muerte y lloraba por ella. Pero la muerte que más le dolía era la muerte de sus hijos que iban a morir eternamente, que fue lo que le dolía a Jesús en Getsemaní y por la cual sudó gotas de sangre, porque eran los que se iban a condenar. Entonces, cuando miramos la imagen de la Virgen en los brazos de Jesús, muerto Jesús, estamos mirando nuestra muerte. Esos somos nosotros cargados ahí, la muerte nuestra que carga María. Por eso esa imagen de la Pietà es una imagen extraordinariamente mística. Si nosotros nos compenetramos en esa realidad de la muerte que lleva María en los brazos. Y este es el dolor de María, que como es creada inmaculada, ella siente el dolor de nuestra muerte, porque la muerte nuestra tiene como origen el pecado. Y si nosotros no nos despertamos antes de que el tiempo se nos cumpla, no nos despertamos de la realidad de nuestra mortalidad, no trascendemos. Y si trascendemos, trascendemos mal, hasta el punto que podemos sucumbir o pasar por una terrible purificación. Y todo esto es precisamente lo que estamos haciendo acá. Nosotros estamos en un retiro, pero no para hacer ejercicios espirituales, ni para entrar en profundo silencio, ni para aprender pasos para aprender a orar mejor, ni para crear un taller de cómo aprender a amar. Estos procesos dentro de la reunión de las cosas reales que nos llevan a transformar el corazón no necesariamente son los más apropiados. Nosotros necesitamos una conversión urgente de corazón, porque vivimos en un mundo perverso que no nos da tiempo ni de respirar, que se nos está robando todo. Miren cómo se han robado los niños, han destruido la familia, han acabado con la iglesia, han hecho todo lo que han podido las fuerzas del mal manifestadas en toda clase de vestidos. Se visten de ideologías de todos los niveles, de economías perversas. Estamos enfrentados a una cultura espantosa en la moda, en la música, en el arte, en todas las filosofías que se enseñan y que se propagan. Ustedes saben que en los años 50 comienza a invadir el cristianismo occidental todo lo que es orientalismo. Las filosofías orientales del hinduismo, sintoísmo, taoísmo, budismo, zoroastroísmo se convierten en lo más popular de Occidente. Es más, los jesuitas traen de India todas estas prácticas de meditación, de meditación trascendental, enneagramas, propiedades cósmicas de diferentes niveles, y pervierten la iglesia con Anthony de Melo y otros, muchos. De ahí también empieza a crecer y a propagarse esa teología de la liberación, porque caen también en un marxismo por las filosofías que traen de Oriente. Porque es conveniente, ¿saben por qué? Porque un cura que ha caído, un católico que ha caído, es conveniente caer en las filosofías orientales, porque la filosofía oriental
nos enseña cómo encontrar la realización personal y nos saca del centro de Cristo. Porque para ser cristocéntrico, como somos llamados nosotros a ser, nosotros no podemos tener una filosofía que nos edifique en sí mismos. Si usted, el hinduismo, todo está construido en la realización personal. Cuando usted se lee el budismo con cuidado, todo lo que enseña el budismo es la realización del individuo. El individuo se diosifica, es más, el individuo es un dios. En el hinduismo, que se adoran más de 1.000.000 de dioses, cuando el hindú te saluda, se inclina porque está saludando el Dios que hay en ti. Eso tiene sentido también en nuestra religión, porque nosotros somos portadores del Espíritu Santo, pero nos aseguramos de no adorar la criatura también con el Espíritu Santo que lleva. Respetamos el nivel de fe que tiene, pero no adoramos la criatura y lo que lleva. Sí, pero el hindú considera a la criatura como un dios, a otra criatura humana, es un dios. Y a ese dios adoran, y a ese dios le hacen venia. Esa diosificación del hombre viene muy sencillamente de una conversación entre la serpiente y Eva, cuando le invita a comer de la fruta prohibida. Y le dice, seréis como Dios. En ese momento entra esta filosofía, tiene 5.000 años o más el hinduismo, el budismo, todos esos ismos tienen más de 5.000 años y son filosofías humanas. ¿Y hay monjitas que practican en Chillán? Hay un grupo de monjitas que practican. Pues podemos hacer preguntas más tarde, en la tarde hacemos una sesión para no interrumpir el flujo de la charla. Entonces, nosotros vivimos una realidad que está enfrentada a esas filosofías que vienen del pecado original, que simplemente a través de los siglos van tomando otros vestidos. Pero el ser humano por naturaleza está inclinado a eso. Está inclinado. Ustedes se dan cuenta que un indígena que nunca ha escuchado nada de nada, nadie lo ha formado, está adorando piedras y palos y estrellas y la luna y el sol y nadie le enseñó, sino que es un instinto natural del hombre. El hombre necesita adorar, necesita darle culto a algo, está en nuestra naturaleza. Eso es un instinto natural, porque el mismo destierro nos separa de Dios y el hombre vive buscando a Dios porque fue separado de él. Es como cuando separan a un niño de la madre, a toda la vida buscando a la madre en todas las madres. Es una orfandad que se necesita llenar y es un vacío. Y este vacío lo llevamos todos nosotros por la caída. Nosotros nacemos con un vacío. Ustedes se dan cuenta, las psicologías modernas, ateístas, lo que hacen es tratar de llenar los vacíos del hombre con terapias y van hasta el niño en ti para sanarle ese niño huerfanito que está allá adentro que necesita atención y que has tenido descuidado toda tu vida. Y bueno, todo esto lo maneja Freud y lo manejan otros, Carl Jung y otros célebres psiquiatras y psicólogos de los tiempos, y de ahí salen cosas muy interesantes. Pero cuando uno requisa bien eso, cae en el orientalismo, llega a las filosofías del hombre edificándose por sí mismo, y por eso termina en un abismo, porque no hay forma de sanar al hombre de sus vacíos existenciales con terapia. Es decir, hay personas que están enfermas mentalmente y necesitan ayuda, y la ciencia es muy buena en eso, y gracias a esa ciencia nosotros podemos asistir gente muy enferma, pero el ser común necesariamente no puede ser ayudado con ese tipo de terapias, porque a nosotros no se nos llenan nuestros vacíos existenciales con terapia.
El vacío existencial más grave que tenemos es la muerte. Nosotros estamos sentenciados a muerte. Hemos sido separados de la vida. La vida se nos ha cortado. Y esto es un vacío que no se llena sino con Dios, nada más. Porque Él es la vida. Y por eso Jesucristo es la respuesta a todo. Si nosotros entendemos que Jesucristo es la vida, entendemos que Él es la sanación de todos nuestros vacíos. Si no tenemos a Dios, nada podrá sanarnos nuestras angustias existenciales, los vacíos, las carencias que llevamos. Claro, el hombre siempre se devuelve a justificar esto en la madre y el vientre materno y los traumas de la infancia y que fue molestada sexualmente a los 7 años y que le pasó que en la familia donde vivió era una familia inestable y luego hubo un divorcio y esto ha creado en el hombre una serie de impactos que han disminuido la persona y entonces con todo este proceso de psicoanálisis lo que se hace es colocar en una justificación de proceso de crecimiento y sanación al ser humano en algo que no tiene cura con la razón, no tiene cura. Porque miren ustedes que cualquier evento que haya sucedido en su vida, en cualquier momento de su vida, desde el vientre materno hasta hoy, es un evento que es sanado con los sacramentos y la oración. Cualquiera. Yo estuve secuestrado 6 meses, torturado física y psicológicamente. Viví cosas espantosas que si yo me pusiera en manos de la ciencia, todavía después de 22 años que sucedió eso, les aseguro que todavía estaría en terapias. Todavía. Si me hubiese puesto en manos de la ciencia, porque no hubiesen sido capaces de remendar, de sanar los golpes que recibí. Sin embargo, yo encuentro que el Señor me ha sanado a mí con la oración y la obediencia. Con eso me ha sanado. Muy pronto, y no fue mucho tiempo, 2 años máximo después del secuestro, de que yo empecé mi ministerio, ya no me acordaba de nada, ya no tenía pesadillas, ya no tenía esos recuerdos de torturas y de no sé, eso se había desaparecido. Y también todo lo que yo había aprendido, que de mi infancia, que la forma en que me habían educado, y todo, me di cuenta que eso, todo se sanaba con el Señor, todo eso. ¿Sí? Y se podía sanar con la fe, confiando en Dios. Él transforma, el Señor nos hace nuevos. Pero miren, la fragilidad de la fe en esta selva de cemento hace que el hombre no tenga una experiencia con Cristo. Y ustedes se dan cuenta, aquí en Chile, por ejemplo, con estos escándalos de la iglesia, los tibios han corrido y se van. ¿Por qué? Porque les da vergüenza estar en la iglesia. Porque el tibio está construido en el respeto humano, no en el temor de Dios. Y el tibio está en la iglesia detrás de criaturas humanas y toda su fe está anclada en personas. Y si esas personas caen, caen también ellos. Se desbandan de vergüenza. Y eso sucede en la iglesia católica en el mundo entero. Hoy es el día del desbande. En Irlanda, cuando yo comencé mi ministerio, en la República de Irlanda, empezaron los escándalos que fueron de los primeros que hubo de escándalos graves en la iglesia, por allá en el año 2000. Y fue increíble cómo a medida que regresaba cada año, veía que había más y más desbandada de católicos de la iglesia, porque todos los tibios se fueron. Esos fueron los que ahora votaron para aprobar el aborto, esos mismos que se fueron de la iglesia espantados por los pecados de los sacerdotes y los hermanos y todas las cosas espantosas que descubrieron en Irlanda. Pero la gente que se quedó es el remanente fiel de la iglesia, que son gente hermosa,
que son a los que yo le hablo ahora cuando voy, y es gente muy fuerte, que no la sacude nada porque ellos están anclados es en Jesucristo. Ellos no estaban anclados en un cura, ni en una monja, ni en ningún líder de la iglesia, sino en Cristo. Y fíjense, aquí en Chile ustedes tienen la misma experiencia. La gente que está firme en la iglesia y que no se deja sacudir por la caída de estos curas inmorales y la gente que cayó, que son otros pecadores como nosotros, pero sabemos que no hay nadie en el mundo que el demonio odie más que a un sacerdote o a un consagrado. Y por eso cuando caen, caen bajo, 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 porque a ellos los tientan poderes de las tinieblas inmensos que a nosotros no nos tentarían, pero a ellos sí. A ellos se les sube una jerarquía inmensa porque para tumbar un ungido, una persona consagrada, les toca traer cañones del infierno. Y por eso caen tan bajo. Uno no se imagina cómo puede un sacerdote, con toda la formación que recibe, molestar a un niño. ¿Sí? O vivir ese homosexualismo, o esa doble vida que viven con hijos y mujer, o ese desorden con el dinero, con el materialismo en que caen, y también entrar en esas herejías tan horribles que predican a veces, con ese cinismo y esa soberbia. ¿Por qué? Porque es que esos espíritus los endurecen, los pervierten, los transforman. Porque también ese clero, esos religiosos, tienen una fe frágil y por eso caen tan fácil también. Porque el sacerdote santo, el sacerdote bueno, la monja, el religioso bueno, es tentado igual, pero no lo tumban así, porque se defiende. Se defiende con su fidelidad, con su crecimiento espiritual sincero, y contra ese el diablo no puede. Y ese es el ejemplo que debemos recibir nosotros. A pesar de todo este hecatombe, hay muchos sacerdotes santos en Chile, y hay monjas buenas, y hay religiosos buenos, pero los tibios, los mediocres, esos cayeron. A eso los cogió el diablo y les dio durísimo. Sí, los tomó el diablo por prisioneros, ¿no? Y les dio muy duro. Es algo que, Dios mío bendito, solo Dios sabe lo grave que ha sido esto para la iglesia, ¿no? Que eh, yo creo que si nosotros entendemos la dimensión de la batalla en que nos encontramos, estaríamos mucho más fervientemente de rodillas, porque este es un tiempo para doblar rodillas. ¿Cómo defendemos a nuestra iglesia, nuestras naciones, nuestra familia de Satanás? Como está furioso, lo defendemos de rodillas. Es de la única manera, con nuestra conversión, con nuestra transformación, de esa forma, porque no hay otra forma de hacerlo, con nuestra santidad. Ese es el arma más poderosa. La fragilidad de nuestra fe es la falta de arrodillarnos. Por eso es frágil nuestra fe, porque nuestra fe no tiene suficiente fortaleza de oración, no tiene una sincera comunión sacramental, y no estamos preparándonos bien para la Eucaristía. No estamos preparándonos bien en el conocimiento de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestra doctrina. El católico de hoy es muy mal preparado. La mayoría de los católicos hoy no conocen el catecismo. Hay muchos que ni siquiera saben que existe la doctrina social de la iglesia. Nunca se han leído el libro. Nunca. Entonces no saben cuál es la posición de la iglesia con el aborto, con el homosexualismo, con la eutanasia, con el feminismo. No lo saben porque no conocen la doctrina social de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo hacen para escoger líderes políticos? ¿Cómo hacen para vivir educando a sus hijos o compartiendo con su familia si no conocen la doctrina social de la iglesia? No saben qué posición tiene la iglesia con nada. Bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo, que si vivimos en esta selva de cemento como católicos, pues es que vivimos en
el frente de la batalla. Porque si en alguna parte la guerra está dura y desalmada, es aquí en el cemento. Porque aquí el diablo ya tiene encadenado a casi todo el que vive acá en este cemento. Lo tiene encadenado. Ustedes se dan cuenta cuando observan esta civilización y miran con cuidado los afanes de este mundo, los afanes en que vive la gente en este consumismo, y cómo este materialismo se ha tomado los corazones de la gran mayoría del pueblo de Dios. Sí, la gente va a misa y reza, pero en medio de los afanes más espantosos. Es más, es muy común ver un católico en misa que sale corriendo a contestar su celular. Es muy común. ¿Por qué? Porque ya el mundo se lo robó, ya no tienen tiempo para Dios, ya no hay nada sacro en la vida de ellos. La Eucaristía no es lo suficientemente grande como para apagar ese aparato y quedarse desconectado por media hora, por una hora. No pueden, porque están así de mal. Y todo el tiempo en las iglesias les rogamos apagar sus celulares, esto, nadie hace eso. La mayoría salen corriendo a contestar una llamada. ¿Y por qué? Porque esa es la prioridad, eso es más importante, eso es algo increíblemente necesario. Y la parte más importante, más vital, que es nuestra relación con Dios, está apagada. Ese teléfono sí está apagado, cuando debía estar prendido. Es el que se apagó. Tenemos prendido el teléfono que no es. Y precisamente, si nosotros entendiéramos cuál es el desafío que tenemos al estar aquí hoy en retiro, este fin de semana, entenderíamos que el desafío es atrevernos a cambiar este corazón, atrevernos a hacer eso. ¿Y cómo lo cambiamos? Lo cambiamos convirtiéndonos en las personas que Dios nos ha pedido que nos convirtamos, que son en personas espirituales, pero sin ningún interés. Personas espirituales, pero con el único interés de adorar a Dios, el único interés de servirle a Dios, el único interés de obedecerle a Dios. Como dice el apóstol San Juan, si dices que amas a Dios y no le obedeces sus mandamientos, eres un mentiroso. Y esa es la verdad, porque ¿de qué está hecha la mediocridad y la tibieza? Que es lo que más abunda en nuestra iglesia católica hoy, razón por la cual tanto en el clero como en los religiosos como en los laicos pasan tantas cosas horribles. Está hecha de una falta de determinación, de convicción, de conversión. Por eso, la mediocridad está hecha de falta de conversión. ¿De qué más va a estar hecha? Es como el adulterio en matrimonio. ¿De qué está hecho? Está hecho de falta de respeto, falta de amor, falta de fidelidad. Eso es lo que falta, ¿no? Y por eso se comete el adulterio. Está disminuido ese matrimonio, está disminuida esa pareja, está disminuida ese compromiso. Y eso pasa, es el adulterio más común en la iglesia, porque la iglesia es un matrimonio con Dios y el adulterio lo cometemos cuando le hacemos culto a las cosas materiales, a nosotros mismos, a la carne, y cuando nos dejamos manejar del diablo con todo lo que ofrece, que es una seducción permanente, Satanás, una seducción permanente. Encontramos en las enseñanzas de la iglesia las verdades teologales, fe, esperanza y caridad. San Pablo dice, la fe y la esperanza pasarán, pero la caridad nunca pasará. La caridad, el amor, por eso debemos buscar ese don de la caridad. Pero enseña algo que está paralelo a esas tres columnas, y es el enemigo. ¿Y cómo describe el enemigo? El enemigo del hombre es carne, demonio, mundo. ¿Sí? Esas atentan contra las tres verdades teologales, porque esas tres tumban la esperanza, la fe y la caridad. Carne, demonio y mundo. Y nosotros a veces esas palabras nos pasan desapercibidas y se convierten en un eco doctrinal.
que no llega al corazón y que además no es motivo de reflexión y profundización. ¿Cuántas veces he profundizado en lo que es carne? ¿Qué es carne? ¿Cuántas veces se ha profundizado en lo que es mundo? ¿Qué es mundo? ¿Y cuántas veces se ha profundizado en lo que es demonio? ¿Qué es demonio? Esas cosas son importantes de discernir porque el mundo no es la creación. El mundo es un espíritu. Y Jesús dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, ¿qué es mundo? Pues mundo es el reino de las tinieblas. Eso es mundo, un espíritu. ¿Qué es carne? La carne no es mala, esta carne, pero la carne está caída. Por eso San Pablo dice, la carne tiende hacia lo que es pecado y el espíritu tiende hacia lo que es gracia. El que es del espíritu va hacia Dios, el que es de la carne se corrompe, va hacia el pecado, sucumbe en el pecado. Entonces, el Señor con su espíritu nos convirtió en seres sobrenaturales con el bautismo. Ya no somos personas comunes. Esta carne fue transformada con el bautismo y no somos personas comunes. Pero cuando entendemos eso, nos damos cuenta de la responsabilidad. Si se nos ha dado tanto, se nos pedirá tanto, porque no somos personas comunes. Nosotros llevamos un don sobrenatural. Es más, cualquier palabra que usted escuche de los misterios de nuestra fe, usted la entiende, porque tiene la unción del Espíritu Santo. Una persona que no está bautizada no le entiende igual. No tiene esa unción, no la puede entender igual. Tendría que ser bautizado. Esa unción sobrenatural nos trae una sabiduría que llena el corazón de entendimiento y uno sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal en todo lo que hace, todo lo que lo rodea, todo lo que siente, todo en todo distingue el bien y el mal. Tiene discernimiento de espíritus. San Juan dice, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Porque es que hay que descubrir quién habla a través de esa persona. Ustedes se dan cuenta lo astuto que es el espíritu del mal. En las tentaciones en el desierto a Jesús, Satanás le cita las escrituras al Señor. El demonio se sabe la Biblia de memoria. Se la cita, le dice, está escrito, si haces esto y aquello, esto pasará. Y el Señor le contesta con las escrituras también. Ese es un coloquio increíble. El tratado de demonología más perfecto son las 3 tentaciones del desierto. Pero fíjese en el engaño tan grande que hay en la gente católica hoy. Hay mucho católico impresionado con los predicadores de las sectas porque se saben la Biblia de memoria. Y creen que eso es garantía de conocimiento, cuando el mismo diablo se conoce la Biblia de memoria. O sea, ¿cuál garantía es esa? Si nosotros, por conocer la palabra de Dios y predicarla muy apasionadamente, no tenemos una credencial que dice, soy bueno, soy de Dios. Nada que ver, nada que ver. Precisamente lo que más se utiliza para hacer daño son las cosas sagradas. Eso es lo que más se utiliza. Miren ustedes todo este escándalo con los sacerdotes celebrando misas, confesando gente, bautizando niños, enterrando muertos y viviendo cosas atroces, una vida espantosa. Y están utilizando lo sagrado para vivir ellos. Pero por detrás están viviendo una vida aterradora, una doble vida, y lo viven tranquilos. La gente dice, ay, pero era tan bueno, era tan santo, la forma en que celebraba la misa, los consejos que daba, cómo ayudaba a los pobres, cómo puede ser que estaba haciendo esas cosas al mismo tiempo. Caras se ven, pero corazones no. Y por eso hay que tener discernimiento de espíritus. Si uno no distingue qué espíritu habla a través de esa persona, se deja engañar por lo que esa persona está actuando. Ustedes saben, por ejemplo, que la juventud engaña más fácil que la vejez. Porque la juventud, por su lozanía,
por su belleza, parece angelical. Y hay unos demonios metidos entre la juventud terribles que no se notan por su lozanía. En cambio, en el adulto ya se le nota todo. Entre más demonios lleva, más horrible, ¿no? Ya no los puede esconder. Un adulto no puede esconder los demonios. Se le salen por todos lados. Se le deforma todo. En cambio, el joven puede esconder esos demonios. Por eso es que el demonio utiliza la juventud con la música, la moda, y los convierte en instrumentos del demonio con todo lo que es la sexualidad y quién sabe cuántas formas de seducción a través de la juventud. Y entonces uno tiene que tener esta unción de discernimiento para poder distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Quién habla a través de esta persona? A veces nos engañamos. Yo siempre digo a la gente, mire, sin importar cuánto ama usted una persona, que puede ser su hermano, su papá, su esposo, su esposa, su hijo, quién sabe quién es. Si esa persona es una persona vulgar, que tiene esos vocabularios espantosos, horribles, que le dañan a uno el corazón solo con escuchar esas palabras y todo, tenga la seguridad que ahí no habita el espíritu del bien. Así no habla un ángel de Dios, así no habla el Señor. El Espíritu Santo no se manifiesta así. Entonces tenga mucho cuidado porque pues, de alguna forma esa persona está siendo instrumento de los demonios, porque los demonios están hablando a través de esa persona. Nadie puede ser así de vulgar por sí mismo. Eso no existe. Los espíritus manejan las cosas malas. Ellos manejan las cosas malas porque ellos son el mal. Cuando usted ve a una persona con ira y violencia, ya haciéndole daño a otro, ya hay espíritu ahí. Ya hay espíritu. Y esto lo tenemos que tener claro. No podemos engañarnos. Pobrecito, es que no hay tal. Uno no puede decir, es medio bueno. Eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. ¿Cuántas mujeres se engañan o hombres se engañan y se casan con una persona que no deben porque es medio bueno? Y se prenden del poco bueno que hay ahí, y ignoran el malo y terminan en unos matrimonios espantosos. Y les sale un monstruo en el matrimonio después. Porque no hay tal. El demonio es 100% malo. Y para combatirlo tenemos que combatirlo con 100% bueno. Esa es la única manera. Y nosotros no alcanzamos por sí mismos 100% bueno. Tenemos que unirnos a Jesucristo para que nos complete. Y el demonio se une a su naturaleza caída para completarse. Se completa en el mal. Ustedes saben que el demonio se fue hasta la cruz del Gólgota torturando al Señor y sabía que iba a perder. Sabía que ese era Dios, que iba a ser derrotado, y cuando el Señor murió, aullaban los demonios desde los mismos infiernos, porque sabían lo que había sucedido, la muerte había sido derrotada. Pero ellos torturaron al Señor hasta el Gólgota, todavía agonizando, lo estaban golpeando. No les importaba 100% malo, eso es lo que es. Y no les importa si pierden, es porque el demonio no tiene nada que perder, ya está perdido. Entonces él hace todo lo que quiere hacer de mal porque no tiene nada que perder. Ya está juzgado, está condenado, está destinado a las tinieblas eternas, calabozos eternos. ¿Ustedes creen que tiene algo que perder? Entonces él nos tira con todo lo que tiene. Y por eso la única manera de defendernos de él es con todo lo que tenemos. Y para eso tenemos que completarnos con Jesucristo. Es de la única manera. No hay otra. Y no sé, no es muy fácil en el mundo en que vivimos hoy, en esta selva de cemento, con una fe tan frágil como la que hay en la iglesia hoy, hablar de santificarse, de buscar la conversión sincera del corazón, de hablar de uno edificarse en los valores, en la fe, en la valentía que necesitamos para testificar. Porque la mayoría de la gente es tímida hoy para testificar su fe. La testifica entre la gente que cree, pero en el mundo no. ¿Por qué? ¿Para qué?
y además me van a perseguir, y además porque no se está dando la vida por Dios, se está cuidando la vida. Y esto es el problema que tenemos. Esa timidez es respeto humano, eso no es temor de Dios. El temor de Dios es martirio, ese es el temor de Dios, y sobre todo en un mundo como el de hoy. Para poder testificar nuestra fe hoy tenemos que estar dispuestos al martirio. Y toda la vida, en toda la historia del cristianismo, el testificar la fe fue motivo de martirio. ¿Por qué? Porque Cristo es cruz y no hay forma de escaparnos a eso. Y si nosotros queremos salvar nuestra vida, tenemos que perder la que tanto cuidamos. Que se cuida con el respeto humano. Es de la única forma. Señor, su palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 1. Efesios 4:1. Llamamiento a la unidad. Os exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la astucia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por este momento de reflexión y tenemos un descanso de media hora. Luego regresamos para la segunda charla de la mañana. Amén. Amén.